Y vamos a empezar nuestra clase orando con Maggie. Eh, Buenas noches, Señor. Queremos darte las gracias por este día tan hermoso que nos diste, por la oportunidad que nos das de realizar nuestras actividades y ahora, Señor, la oportunidad también de poder este, ver este tema que nos estás presentando, Señor, y ayúdanos a ver pues todo acerca de nuestro carácter y gracias por la guía que nos das para para poderlo poner en práctica. Te pedimos que nos ayudes porque para nosotros es difícil. Muchas veces nos dominan algunas cosas y esto te lo entregamos a ti, porque son cosas que no te agradan. Queremos también rogarte, Señor, por el viaje de Elena, para que tú hables y tú dispongas corazones, Señor, y los abras para que puedan escuchar tu palabra. También te pedimos por Ale, Padre, para que ella pueda guiarnos el día de mañana para el estudio. También quiero pedirte por Ale González, Señor, para que pues su embarazo siga bien y que nos des la oportunidad de ver ese pequeño, Señor, que con tanto cuidado y amor tú lo estás formando y vemos cada día tu poder en cada una de las personas que tú creas, Padre. Queremos pedirte también por la salvación de Berenice, Señor, para que pues ella pueda conocerte y entregue esta situación que está viviendo en su vida. Nos salva. Y pues si es tu voluntad, Señor, es salva muy bien. Te queremos dar gracias para que ella tenga otra oportunidad, Señor, para que vaya a ti, dependa de ti y que se fortalezca su fe cada día, como lo hemos visto en cada momento, Señor, que ojos arriba, que dependamos de ti, que nos acerquemos confiadamente para pedirte y rogarte, Señor, acerca de cada una de nuestras situaciones y a veces las vemos muy difíciles, Señor. Te pedimos por cada una de las que integramos el grupo, para que también nos des esa fortaleza, Señor, para lo que estamos viviendo y que seamos de testimonio, no por nosotros, sino por que tú nos mantienes, tú nos fortaleces y nos das contentamiento en cada situación que vivimos. Gracias por tu palabra, Padre, y pues te agradecemos por tu guía. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo somos tan dependientes del Señor? ¿No? Estaba comentando con Vero y con Ale ahora que Dios siempre me pone a la prueba lo que voy a enseñar. Es impactante en mi vida. Y como voy a enseñar confiando en Dios, ayer permitió que desapareciera uno de mis gatitos. Y digo, no puede ser. Y no ha regresado. Y tengo que luchar en mi alma, como todos, para confiar en Dios, venga lo que venga, porque Él es soberano y está en control, permitiendo cada detalle de nuestras vidas. Y eso ayuda mucho en formar nuestro carácter, ¿no? Que a veces somos difíciles. Nada más como un pequeño repaso. Um, Recuerdan, mencioné la otra vez en repaso que Adán y Eva tuvieron el mejor padre, sin embargo, fracasaron. Um, no es de tu culpa si tu hijo no sigue a Cristo. Ellos son pecadores por sí solos, no necesitan tu ayuda. Ellos saben desde que nazcan, ¿no? Y hemos visto que una de las cosas que influyen en la vida de los hijos es la tele y ahora internet, celulares, todo este tipo de aparatos. Y cómo las diferentes experiencias en la vida nos van moldeando ese carácter. En la página 148, como repaso, vimos que Dios usa cada circunstancia difícil en nuestra vida para probar y fortalecer nuestro hombre interior, ¿no? Depender de Cristo. De eso se trata la vida, confiar en Él, venga lo que venga. Porque el que no tiene al Señor se desespera, se angustia y no sabe que haya
hay alguien que está viendo todo eso. Así es que la providencia de Dios, confiar y descansar en su providencia nos ayuda a moldear ese carácter, porque cuando vemos las crisis desde ese punto de vista, de esa perspectiva, como vemos en Romanos, nos obligan a buscar a Dios y descansar en Él, ¿no? Claro, eso no quiere decir que me ocupé buscando a mi gatito. Fui atrás, fui al taller, fui en el conjunto, pero lo mejor que puedo hacer es orar. Dios está en control. Y tú también, hermana, por ver que tiene vértigo y tiene vómito y tú estás lejos. Y quisieras poder curar, no a tu hijo, a tu hija, a cambiar las cosas, pero pues lo mejor que podemos hacer es descansar en Él y ocuparnos de lo que Él nos permite hacer. También vemos que en cuanto a la palabra de Dios, en la página 149, que el Espíritu de Dios, que es capaz de iluminar la palabra para nuestro entendimiento y nuestra transformación. Tenemos que estar en la misma frecuencia con el Espíritu Santo que vive en nosotros, hablar con Él y llenarnos de su palabra. Cuando viene la angustia, lo mejor que podemos hacer es platicar con Dios y escuchar lo que nos quiere decir, leyendo su palabra, oyendo sermones y llenándonos de Él. Hay cosas en la página 150, hay cosas en nosotros que necesiten desaparecer. ¿Quién tiene cosas que necesiten desaparecer en sus vidas? Yo sí, hay cosas feas en mí. No quisiera admitirlo, pero yo lo vivo, lo veo, lo siento, ¿no? A lo mejor ustedes no lo ven, pero así como yo no lo veo en ti, veo a cada uno como una joya, pero somos iguales y somos humanos y somos pecadores. Así es que la palabra tiene el poder para destruir todas esas cosas. Nada más. No es la pastilla, ni la botella, ni ir con el psicólogo, ni tomar un curso de belleza interior. No, nada de eso. Es la palabra que nos transforma. Tenemos que llenarnos de él. Y es importante, lo viví ahora saliendo por el cumpleaños de Vero y Ale. Fuimos con ella, ya saben, a comer los tacos en el asadero. Qué importante es tener amigas cristianas, porque ¿de qué hablas? Hablas del Señor y eso alimenta tu alma. Es muy, muy importante. Y la semana pasada estuvimos viendo la importancia de la formación del carácter. ¿Qué hago para formar ese carácter que agrada a Dios en mí? Y como menciono, una de las cosas son las personas con las cuales convivo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo deliberado para estar con personas que aman al Señor, porque ellos van a tener una influencia en tu vida, ¿no? Tenemos que actuar de una manera intencional, ¿no? Porque si me quedo, ay, nadie me habla, nadie viene a verme, ay, de mí, el violín más chiquito, pues nada va a pasar. Tengo que ser intencional y decir, ay, pues vamos a tomar un café, vamos a hacer algo juntas, ¿no? Si no, el enemigo va a apoderar de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones. En la página 151, como repaso, para ponernos al día en nuestra mente, y en especial porque Patty ha estado ausente y quería hacer un gran repaso en su honor en especial, la fortaleza de carácter brinda estabilidad emocional. Cuando tenemos un carácter maduro en Cristo, te fortalece en tu espíritu. No eres tan emocional, ay, perdiendo control, llorando, histérica, ¿no? Habrá momentos de turbulencia, pero el hombre de firmeza y que depende de Dios será capaz de permanecer firme. Venga lo que venga. Te dicen que tienes cáncer, Dios te da tranquilidad porque sabes quién está en control de tu vida, ¿no? El esposo te pide el divorcio, dices, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y pierdes control. No, estás firme y enfrentas las diferentes circunstancias. No eres como una persona que tengo un problema y
mejor te bloqueo. No, firmeza de carácter te hace enfrentar las circunstancias de la vida y arreglarlas. No bloquear la gente, no fingir demencia y alejarte. Y queremos tener esa firmeza de carácter para agradar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Vamos a ponerla. Buena. Ajá, voy a poner. También la fortaleza de carácter no solo es capaz de sostenernos en medio de la crisis, sino que también nos ayuda a enfrentar las tentaciones. No es tan fácil pecar cuando tu carácter está firme en Cristo. Como mencionamos hace 8 días, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido ahí. No vas a dejar que lo hagan. La fortaleza del carácter también se ve en medio del éxito. A mucha gente con éxito, dinero, posición, se les sube y no tienen una fortaleza cristiana de carácter. Se les sube y menosprecian a los demás. Piensan que son mejores. Eso leímos hace 8 días. El éxito es embriagador, ¿no? Y eso no permite que tú seas humilde ni que ayudes a otras personas. Piensas que todos tienen que casi besarte la mano porque tú te lo mereces, porque tú eres importante y ellos no lo son. Y eso es orgullo, es soberbia y no es algo que Dios quiere. Al final de ese párrafo, en la página 153, habla de pastores cristianos que se les ha subido su puesto por su fama, por su reconocimiento. Conocemos personas así. Y dice al final que en realidad el llamado pastoral es un llamado de servicio. Son esclavos de Cristo. Y hemos visto buenos ejemplos en nuestra iglesia de pastores humildes sirviéndonos. No les pagan para darnos consejería, no les pagan para poder atendernos y lo hacen porque aman al Señor y aman el cuerpo de Cristo. Así es que vemos, como dice al final ahí como repaso, una persona de integridad rehúsa utilizar su posición y su poder para beneficiarse a sí mismo. ¿No? Ay, yo soy el pastor, entonces deben de traerme regalos, deben de servirme, vayan a mi casa a lavar mi coche, ¿quién quiere? Y no les pagan, ¿no? Hay gente que sí abusa de su poder, de su posición, y eso no es lo que Dios quiere, ¿no? El poder y el carácter. En la página 155, y en un momento llegamos al día, dice el poder en manos de personas sin una formación moral es muy destructivo. ¿Sí? Hemos visto en compañías, en escuelas y en la misma iglesia ese mal uso del poder. ¿No? Se hacen ricos de las ofrendas, malgastan las ofrendas para ir a comer a lugares caros, ¿no? No son siervos del Señor. Así es que hay que tener cuidado. A lo mejor nosotros no somos muy importantes. Nadie nos dice, wow, mírala a ella, ¿no? Pero ha habido personas que han venido y yo he visto por la enseñanza de una persona se les ha caído la quijada y la gente ha seguido a la persona. Y Dios ha quitado personas de nuestra iglesia porque no es lo que Él quiere. Yo no quiero que nadie piensa eso de mí. Dice, oh, wow, yo soy nada más de Elena. No, para nada. Gracias a Dios. Y eso es algo que yo alabo al Señor tanto, que Dios ha levantado muchas mujeres en nuestra iglesia para enseñarles, ¿no? Y pueden tomar estudios con Noris, con Elisa, con Rosie, con Gaby, tantas mujeres. Ese es el sueño del misionero. Deshacerme de un trabajo, porque los mexicanos ya lo están haciendo, ¿no? Así es que eso tiene que ser nuestra mira, ¿no?
vimos 1 Corintios 10:12 la semana pasada, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Así es que, chicas, que no se te sube, ¿no? Tenemos que tener la actitud humilde siempre, de siervas. Mucho conocimiento puede envanecernos. Es bueno que vayan al seminario, que tomen los años que dan para las mujeres, pero yo he visto aún en mi propia vida, cuando fui al seminario, como que tuve que luchar con eso, pues yo me lo sé y tú no, ¿no? Y no, siervas, somos siervos. Pues estamos aquí en la página 156, el carisma y el carácter. Y perdón que me extendí en el repaso, pero algunas personas han faltado y yo quería que tuvieran mayor comprensión de lo que estamos viendo en este capítulo, que espero que terminemos hoy. Ale 1, Ale Páez, ¿puedes leer el párrafo de el carisma y el carácter? Sí, el carisma y el carácter. Algo similar sucede cuando alguien tiene una personalidad carismática, pero carece de un carácter que lo respalde. Como el individuo con carisma suele tener mucha gente a su alrededor, esa popularidad hace que la persona comience a creer que la atracción que ejerce sobre los demás se debe a quien él o ella es, cuando en realidad tiene que ver más con la manera como esa persona luce. Las apariencias son engañosas, y el rey Saúl fue el mejor ejemplo de lo que es tener una apariencia engañosa. Sin duda, él tenía la apariencia y el carisma, pero sus defectos de carácter, su falta de convicción y su desobediencia a la ley de Dios resultaron ser su perdición. Querían un rey, porque vieron los judíos alrededor y todos los pueblos tenían un rey, y se fijaron en lo alto, lo guapo, lo fuerte, y pues eligieron uno, como dice aquí, de que las apariencias son engañosas, subrayenlo, las apariencias son engañosas. Siempre me acuerdo, yo había vivido en Los Ángeles con varias chicas en una casa, y cuando me vine a servir al Señor, una chica tomó mi lugar en la casa. Y después de 6 meses, cuando regresé, por un tiempo, conocí a la chica nueva. Y ella me miró de arriba hasta abajo. ¿Tú eres la misionera? Como que pensó que lo que ella veía no cuadraba con lo que se imaginaba que tenía que ser una persona sirviendo al Señor. Me dio risa, ¿no? Pero nos imaginamos eso. Y los judíos no eran diferentes. Ellos querían a alguien alto, fuerte, así carismática, ¿no? Una persona así. Pero viendo a Saúl, vemos en 1 Samuel 9, 1 y 2 sus características, pero sus defectos de carácter, su falta de convicción y su desobediencia a la ley de Dios resultaron ser su perdición. Y muchas veces la gente sigue a las personas por cómo son de carismáticas. Yo nunca voy a olvidar, ustedes saben que por los primeros 18 años sirviendo al Señor aquí en el DF, estuve en un grupo cristiano que se formó aquí, que se llama Vela. Y nuestro director, Galo Vázquez, es carismático, es de Ecuador, y Dios lo usa, y él es un hombre que ama al Señor. Y tuvimos un vicepresidente del grupo, y él una vez me llamó la atención, el vicepresidente, oye, pero ¿por qué en el proyecto de nuestro ministerio está la foto de Galo? ¿Por qué le nombran a él y a nosotros no? Él tenía celos. Y pues, yo en mi inocencia, que realmente no lo pensé mucho, yo dije, qué bueno que él es carismático y por él Dios abre puertas que los demás podamos servir en muchas partes. Pero el vicepresidente quería ser reconocido y después se salió del grupo. Pues sí, también por estar con alguien, aunque sea carismático y humilde, puede afectar a otros porque ellos quieren el reconocimiento. ¿Se dan cuenta? Así es que a veces tú puedes asociarte con ciertas personas en la iglesia porque quieres reconocimiento. Y hay que ver nuestro corazón.
trato a toda la gente por igual, o trato de que me vean más con la esposa del pastor, porque entonces yo soy alguien importante también, porque es mi amiga. No, o sea, no digo que nadie hace eso, pero he visto en otras iglesias que sí, la gente lo hace y tenemos que examinar nuestros corazones para amar al Señor con todo nuestro corazón y ser humildes y no caer en esas trampas del enemigo que demuestra una gran debilidad en nuestro carácter, igual como a Saúl. Ujú. No sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que dije. ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? No sé. Siempre les doy, me pueden interrumpir. Cuando, no, Alejandra, Ale uno. cuando yo estaba en la otra iglesia que estaba Héctor ahí y que bueno, lo salieron porque no se salió y ya no, se vino acá a la iglesia de la Gracia. Después de un tiempo él nos dijo, no se vengan con nosotros, conmigo. Dice, ustedes primero quédense aquí y si ven algo que no está de acuerdo a la palabra, pues entonces ya se salen. Pero sí, al poco tiempo nos salimos dos y nos fuimos a la iglesia y me acuerdo que nos dijeron que por qué nos salíamos, que por qué estábamos siguiendo al hombre, que teníamos que seguir a Dios. Dijimos, Ujú. no estamos siguiendo al hombre, pero aquí en esta iglesia no hay un pastor que nos dirija, entonces mejor nos vamos. Pero qué bueno, Alex, porque examinaron sus corazones y tenían que pensarlo. ¿Sigo al hombre o sigo realmente lo que Dios me está enseñando? Michelle, tú que estás en otra iglesia con Vicky. Sí, bueno, de hecho venimos de una iglesia anterior y en esa iglesia el que era nuestro pastor era un pastor que era muy amado y muy querido por toda la iglesia, pero era el único que pastoreaba me parece que eran tres iglesias. Entonces un día decidió irse de la iglesia porque según Dios le había dicho que se tenía que ir a Morelia y muchos hermanos, fue la primera vez que yo vi una división en la iglesia. Unos se fueron con él a vivir hasta Morelia, otros se separaron de la iglesia y yo creo que de esas iglesias, de esas tres iglesias quedamos la mitad, pero gracias a Dios de esa iglesia seguimos viendo algunas cosas doctrinales que estaban mal, porque pues nada más había un solo pastor, creíamos, o bueno, nos habían enseñado que con una oración íbamos a ser salvos. Entonces fue empezar como muchos de los, bueno, no muchos, sino unos hermanos en Cristo, que ahora uno de ellos es nuestro pastor, empezó a ir al seminario y se dieron cuenta de que había muchos errores, pero sí produce a veces hasta separación en la propia iglesia. Y es triste. ¿Sí? Apegados a la palabra, chicas. Yo me acuerdo una vez hablando con uno de los pastores que se separó de nuestra iglesia hace años y su vida no estuvo en orden, que había estado casado algunas veces y ya sabes. Y me encontré con uno de los líderes de la iglesia que decidió seguirlo a él y lo confronté con el pecado del pastor y él dijo, pues yo no sigo al hombre, yo sigo la palabra y él es carismático y yo sigo sus enseñanzas. Y pues tan mal está así porque su vida no apoya sus enseñanzas, ¿no? Lo que predico tengo que vivir. Uh-huh. Así como Dios ha tratado conmigo en estos días, que ha permitido que se perdiera el gatito y que tengo que vivir, confiar en Dios como voy a enseñar, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo con Patty. Bueno, el carisma puede traer a muchos seguidores, pero el carisma por sí solo no puede sostener al líder en momentos de crisis. Dios no está interesado en que seamos carismáticos o atractivos en nuestras personalidades, pues Dios no ve como el hombre ve. Primera de Samuel 16:7. Él quiere
que en vez de carismáticos seamos corazonmáticos, es decir, que tengamos un corazón para Dios formado, santificado y fortalecido, así como una manera bíblica de pensar, con valores y principios que Él haya inyectado en nosotros a través de su palabra y su espíritu. Y eso es una cirugía del corazón abierto en lo que dice aquí. Él no quiere que seamos carismáticos, que la gente se le caiga la quijada y digan, wow, mira cómo enseña. No, que seamos corazonmáticos. Mire cómo hacen el juego de palabras ahí, que seamos con un corazón para Dios, ¿no? Le pregunté a Vero ahora, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida en este próximo año que te está dando? Y Vero, que es una hormiguita sirviendo aquí y allá, su respuesta fue, quiero servir a Dios donde Él quiere que yo le sirva, ¿no? Ese es un corazón para Dios, formado, santificado y fortalecido. ¿Cómo va nuestro corazón? ¿Cómo va tu corazón? ¿Realmente tienes un corazón para Dios en tu familia? ¿Tienes un esposo difícil y estás haciendo tu mayor esfuerzo en el poder del Espíritu de amarlo para glorificar a Dios? ¿No? Un corazón formado, santificado, fortalecido, así como de una manera bíblica de pensar con valores y principios que Él haya inyectado en nosotros, en ti, a través de su palabra y su espíritu. Es estar centrado en la palabra, estar en la misma frecuencia que Dios. Y yo sé que no todo es fácil, ¿no? Pero Dios nos da a cada una como una cruz que Él quiere que le entreguemos a Él para vivir para Él. Y Él va moldeando nuestro carácter con lo que nos da. Y Él sabe qué darte a ti y qué darme a mí para que tengamos un corazón mático, ¿no? Un corazón para Dios en todo, en cómo me visto, en cómo manejo, en cómo como, en cómo hablo, que la gente puede ver, ella es diferente, hay algo en ella, ¿no? Bueno, la integridad y el carácter. Vamos con Leo Javier. Tenemos 2 Leos también, mira. 2 Leos, 3 Ales, 2 Aviateres. Tenemos muchos de el mismo nombre. Es que tenemos que decir 1 y 2. Tú eres 2, Leo 2, porque hay alguien mayor que tú, que es Leo 1. La integridad y el carácter. Habiendo visto entonces cómo el carácter nos ayuda a manejar las crisis, el éxito y las tentaciones y la popularidad, pasemos ahora a explicar la relación que existe entre el carácter y nuestra integridad. La integridad genera confianza. La integridad, producto de un carácter formado, va generando confianza en el otro, y esa confianza genera seguimiento. Nadie puede seguir a alguien en quien no confía, y nadie va a seguir a otro a menos que haya visto en él integridad suficiente para ganar su confianza. Exactamente. Ahí vamos a subrayar la relación que existe entre el carácter y nuestra integridad, porque estamos estudiando este libro de integridad y sabiduría, ¿no? Que entonces estamos viendo ahí que la integridad genera confianza. Si tú sabes que es una persona íntegra, que paga lo debido, si te debe, te paga, que no dice mentiras, puedes confiar en su palabra, en su persona, en sus actos, eso te da confianza, ¿no? No vas a dar las llaves de tu casa a alguien que roba, ¿verdad? No vas a contratar una chica que tiene una historia de que haya robado. No vas a entregar tus hijos a ser cuidados por violadores, gente pedofilas, ¿no? No lo vas a hacer porque no son personas íntegras. No hay confianza en ellos. Vamos a continuar con Mari. Eres la única. ¿Soy la única, Mari?
No hay otra como tú. Ok. Dice, la marca distintiva de la integridad en el carácter de una persona es que sus palabras y sus acciones concuerdan. La persona íntegra no se presenta como lo que no es, no dice lo que no pretende hacer y tampoco habla de aquello que no se corresponde con la verdad. Hasta el párrafo. ¿Me sigo? Hasta el fin del párrafo, por favor. Ok. El que vive en integridad de corazón puede decir, no tengo nada que esconder, nada que temer, nada que probar. Sin embargo, el que no camina en integridad tiene muchas cosas que esconder, mucho que temer y vive debatiendo, Racionalizando. reaccionando y justificándose porque tiene muchas cosas que probar. Pero cuando usted vive en manera congruente, todas estas cosas van desapareciendo y puede llegar a ser como un libro abierto, sin temor de ser leído por múltiples personas. Y vamos a empezar del principio. Subrayen la marca distintiva de la integridad en el carácter de una persona es que sus palabras y sus acciones concuerdan. La persona íntegra no se presenta como lo que no es. ¿Y cuántas gobernantes, gente en política, Ale debe de saber, Ale 2 debe de saber muy bien todo eso, que dicen, yo tengo mi doctorado de tal escuela y después resulta que nunca ni estudió esa carrera y está con un documento falsificado. Ajá. ¿Cuántas personas en la empresa, cuando van a un empleo, van a pedir un empleo, muestran papeles falsificados diciendo he tenido esa experiencia, he manejado empresas, yo he sido eso para venderse, para que les den el trabajo, y no es cierto. Es como vimos lo que dijo Luis Contreras, muchos en el seminario de Masters, hombres que están preparándose para servir a Dios, usan acordeones en sus exámenes. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber esa contradicción? En nosotros no debe de haber esa contradicción, nunca, nunca. Soy lo que soy, como dijo Pablo, ¿no? ¿Tú has conocido personas así que han dicho muchas credenciales y después has descubierto que no es cierto? ¿Sí, Ale? Seguro que sí, en tus andanzas. Tristemente sí, y varias se creen más de lo que en realidad han sido, ¿no? O tienen. Sí. No tenemos que tener miedo de decir, yo nada más fui a la secundaria. Gente que tiene la secundaria pueden saber más por haber estudiado la palabra de Dios que con un doctorado. Ajá. No es para minimizar tu preparación, no es para tener que inventar otra cosa y mentir cuando no es cierto. Somos lo que somos. Y que lo importante es tener ese corazón para Dios. Eso sí es lo que vale. Al fin y al cabo, llegando al cielo y nos dice, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? No vas a decir, es que yo trabajé 30 años en el banco más importante en todo el país y fui gerente. ¿Y qué le importa lo que hiciste? ¿Amaste al Señor? ¿Fuiste honesto? No, eso es lo que le importa al Señor. Así es que mi andar tiene que va de acuerdo con mi hablar. Pues Voltaire creo que dijo, un no cristiano, muéstrame tu vida redimida y creeré en tu Redentor. ¿No? Que mi sí sea sí y mi no, no. No tengo que apantallar a nadie ni fingir lo que no soy. ¿No? Claro,
tampoco tienes que decir todos los pecados de toda tu vida a toda la gente. Tampoco, eso es exagerar. Pero no hay que fingir lo que no fuiste, ¿no? Para ganar una amistad, ¿no? Conozco un chico que había estado en un cierto pecado y estaba pretendiendo una chica y le preguntó si él había estado en ese tipo de pecado antes y le mintió. No quería que ella pensara que él haría tal cosa. Y al fin y al cabo, cuando se enteró, porque él no pudo vivir con la mentira que le había hecho, ella terminó la relación. ¿Qué mejor hubiera sido desde el principio ser honesto? Y decir, pues sí, yo he luchado, pero gracias a Dios me ha ayudado a superarlo, he rendido cuentas a personas, aún eso, ¿no? Qué importante es la integridad, qué importante es que nuestro carácter esté para Dios, centrado en Él. Vamos a continuar leyendo con Lupita. Hay una sola Lupita aquí. Gracias. La integridad tiene que ser modelada. Los demás no van a creer que usted es una persona íntegra por lo que usted diga, sino más bien por lo que ellos puedan ver en usted. Mientras más credibilidad tenga el líder, más confianza la gente depositará en él. Claro, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Si ustedes vieran mi vida de desorden, que salgo con un chico, con otro señor, que esto, que era, dirían, oye, ¿y ella está enseñando la palabra? ¿No? Aún así, si vinieran a mi casa y está de cabeza y nunca la tengo en orden, no concuerda con lo que Dios pide que tenga mi vida en orden, ni mi casa está en orden, ¿no? Por eso es importante ser cuidadosos de su casa, como dicen Tito 2, 3 al 5. Una de las cosas que una mujer mayor en la fe debe de enseñar a las mujeres más jóvenes es tener su casa en orden. Algo tan sencillo como eso. No es todo Biblia. Hay que enseñarle cómo amar a su príncipe, ¿no? Cómo amar a sus principitos y cómo cuidar a su casa. Todo eso es para agradar a Dios. Así es que por eso no me invites a tu casa porque está en desorden. Ya supe. Pero bueno, así como yo me iba a quedar con una amiga en Los Ángeles ahora que fui y le dio mucha pena porque su cuarto estaba en desorden y no quería que yo estuviera ahí, pero ya fui a su casa y por el puro miedo de que iba a llegar a su casa, ordenó su cuarto. Pues Cristo está todos los días. Eso debe de darnos más temor reverente de que Elena Parker vaya a llegar a su casa, ¿no? Porque todo lo que hago, lo hago primero para Dios. Y es un testimonio para los demás. Así es que subrayen ahí que no es tanto por lo que digan, sino lo que ven en usted. Mientras más credibilidad tenga el líder, más confianza la gente depositará en él. Nadie va a compartirte sus penas si tú eres una chismosa, porque no quieren que los demás que están buscando un consejo bíblico, no que derramas todas sus luchas, ¿no? Sigue leyendo otra partecita, Lupita, era muy poquito. Okay. Dice, la integridad implica no tomar atajos. El día antes de que el famoso transbordador espacial Challenger explotara, el Departamento de Control de Calidad de la empresa TEPCOL, la empresa subcontratada responsable directa del desarrollo de los anillos SRB, había advertido a la NASA que el Challenger no estaba listo para el despegue. Sin embargo, los ingenieros de la NASA y el Departamento de Toma de Decisiones para el lanzamiento no quisieron posponer el despegue porque ya había sido pospuesto antes. Esa falta de integridad les costó la vida a 7 personas y muchos millones de dólares al gobierno norteamericano. ¡Qué horror! Subrayé ese último, ¿no? Esa falta de integridad les costó la vida a 7 personas, sabiendo que no era apto para despegarse, por quizá temor que dirán, otra vez lo vamos a parar.
¿no? Temor al hombre no te permite vivir para Cristo, de decir la verdad. Entonces, gente murió y se gastó mucho dinero para nada. Ese es ser íntegra. Sí, declaro, ¿sabes qué? No estoy apta para enseñar porque estoy luchando con un pecado. Ora por mí, ¿no? Y cuando tú luchas con algo de tu carácter, por eso tenemos hermanos en la fe para compartir nuestra carga unos con otros, como dice en Gálatas 6:2, y así cumplir la ley de Cristo, ¿no? ¿Tienes un genio horrible para tu esposo? Pide que alguien ora por ti, ¿no? ¿Eres muy mentirosa? Pues entrega eso al Señor, pide perdón y pide que alguien también esté al tanto, pidiéndote cuentas, ¿no? Y así Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés y ganaron la batalla porque se cansaba en sus brazos solo y no podía hacerlo. Yo tampoco puedo hacerlo sola. Necesito que levantes mi brazo. Sí, Lupita. Gracias, Elenita. Estaba recordando, en alguna ocasión platicábamos con una persona dando clases, y que a veces los papás meten a sus hijos, por ejemplo, de 5 años a la primaria, ¿no? Y su cerebro, decía, no está preparado para que los niños entren en ese momento. Y tal vez a veces es querer ponerle cargas, como ejemplo, ¿no? A nuestros hijos cuando no pueden o no están listos o maduros para llevarlas a cabo, ¿no? Y eso precisamente pues habla del exterior, ¿no? Como veíamos también con el carisma, como tratar de mostrar algo que no puede ser en ese momento. Y cargar cosas que no es el tiempo adecuado para que las puedan llevar a cabo. Decía esa persona que finalmente los niños, si entran a muy corta edad a la primaria, finalmente más adelante terminan dejando los estudios o retrasándose por querer forzarlos en el inicio, ¿no? Sí, pues sí. Y todo es porque los papás quieren lucir. Mi hijo es allá en la primaria y apenas tiene esa edad. Es muy listo mi hijo, pero realmente lo que quieren hacer es ser orgullosos, ¿no? Qué impactante eso del Challenger, de que murieron y ya sobre aviso que no estaban listos. Mejor les importó su imagen ante el público que la vida de la gente. Y todos hemos caído en diferentes medidas en temor al hombre. No hago algo porque qué dirán, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la clase del jueves está una chica que se llama Tania que preguntó Maggie por ella, la hija de Male. Ella tenía un perrito que su novio le había dado y un día yo estaba llevando a los consejeros del grupo Vela, dos señores importantes, los pasé enfrente de donde vivía Male en estos momentos y vi al perrito suelto y tenía temor al hombre y no me paré para ayudar al perrito a regresar a su casita y se perdió porque yo pensé, ¿qué dirán esos dos hombres que están sobre nuestro equipo si ven que yo me paro por un perro? Y es la verdad. Y no olvido ese temor al hombre. Pues a lo mejor iban a pensar, qué bien que pensó en ayudar a su vecina. Y no lo hice. Así es que temor al hombre no nos lleva a nada bueno. Tenemos que hacer lo correcto, no importa quién esté en nuestro frente. Siempre. Bueno, vamos a continuar con Vicky. Sí, Elenita. A veces en el ministerio se hacen cosas parecidas. El Departamento de Control de Calidad dice, este líder no está listo, esperemos, pero el Departamento de Producción nos dice, hay que ponerlo a servir porque tenemos una necesidad que cubrir o que hay mucha gente yéndose al infierno.
Necesitamos evangelistas allá afuera. Esta es una situación muy delicada y si no lo manejamos con cuidado, puede explotarnos en las manos, pues si no hay calidad, en este caso un carácter íntegro, estemos exponiendo a una persona que todavía no está completamente preparada para manejar ciertas situaciones. Y de ahí que con frecuencia vemos desastres como el Charlie explotar en nuestras manos. Cuando la vida de un líder de la iglesia explota, los daños son incalculables. Sí, es cuando ponen un diácono por nombrar a alguien nada más y ocupar otro lugar en vez de examinar bien su vida. Mejor no nombrar a nadie si nadie está disponible cumpliendo los requisitos que poner a gente que no cumple los requisitos, ¿no? Cuando las pocas veces que tengo que ausentarme del estudio, oro y digo, oh, Lupita ha estado en el seminario, ella sería la que puede tomar mi lugar, ¿no? A lo mejor tú dices, ¿y por qué no me elegiste a mí? Pues pienso, a lo mejor no sé tu preparación, a lo mejor no lo tienes, ¿no? Dios no quiere un novato, así es que es importante pensar, Ale me ayuda los jueves, porque ella también, aunque ella es muy penosa y piensa que no lo hace bien, sí lo hace bien, porque tiene la preparación, tiene la, no, madurez en Cristo. Si eligen líderes en la iglesia sin las cualidades de ser íntegros, si eligen líderes en la iglesia que son peleoneros, la Biblia dice que no debe de ser peleonero para ser un líder. Entonces, ¿qué va a pasar? Una explosión en la iglesia, tarde o temprano, si no rellenan los requisitos. Por eso toman cuidado en nuestra iglesia en elegir personas y después esperen un año en el proceso. Si tú piensas que esa persona no está calificada, ve y dile, habla con esa persona, ¿no? Claro, todos se pueden equivocar, no digo que son perfectos, pero si hay un proceso, no acepten, no es, ay, voy a votar por fulano, no, oren realmente pensando. Así es que subrayé ahí en la página 158, si no lo manejamos con cuidado, puede explotarnos en las manos, así como el Challenger. Y la última, cuando la vida de un líder de la iglesia explota, los daños son incalculables. Si ponen una persona tentada al adulterio en liderazgo, ¿te imaginas lo que puede suceder? Michelle, no sé si ustedes saben, ella es esposa de un pastor en la iglesia donde va Vicky. Y Vicky es cuñada de la que no está, que no se conecta. Perdón, no, yo soy esposa de un diácono. O sea, un líder, perdón. Sí, solamente iba a comentar algo. Bueno, no sé si alguna hermanita sea esposa de un pastor o esposa de un diácono o de alguien que sirve en la iglesia. Creo que también bueno, los requisitos que hay para un pastor, un maestro, un diácono, hay muchos requisitos, pero creo que también como esposas debemos también ser cuidadosas en el ministerio de nuestros esposos, porque a veces, como dices, sí se generan algunos conflictos, pero si el esposo está trabajando para Dios, uno también debe de ser sujeta al marido, no sé, como dice la palabra, en Tito, lo que comentabas, amar a nuestros esposos, amar a nuestros hijos, ser también prudentes en no estar en chismes, en pleitos, porque también eso descalifica a nuestros maridos y podemos conllevar a que haya pues un desánimo entre las hermanas en Cristo o una mala visión de lo que es la palabra, porque finalmente no estamos ofendiendo a los demás ni a nuestros maridos, bueno, sí, podría ser, pero
estamos ofendiendo a nuestro Dios y estamos dejando en una mala posición a nuestro Dios. Entonces, yo quería hacer ese comentario que si somos esposas de alguien que sirve en la iglesia, también nosotros debemos de apoyar el ministerio. Sí, Y a aquí- veces de aquí- callar, Leo Javier apoya a su esposo, que es Ujier, ¿verdad? Y también a Ana Laura, su esposo, en la otra iglesia donde estuvo, estaba sirviendo. Y José apoya a su esposo, que él también es Ujier y ha servido en la iglesia por años, ¿no? Así es que tenemos varios aquí que tienen esposos. Ale, tercera, la embarazada, apoya a su esposo que dirige la música, ¿no? Y mira, un ejemplo podría ser Casey Ale, que apoya a su esposo en la música, y él tiene que ensayar y tiene que tardar más en la iglesia. Fuera una mujer no entregada, que no llene los requisitos y no apoya a su esposo. Eso no podría servir. Necesita su brazo derecho para poder apoyarle, ¿no? Gracias por el comentario. Échale ganas, chicas. Si tienes un marido sirviendo, también para apoyarle en todo. Ujú. ¿Querías decir otra cosa, Michelle? y solamente pues hacer énfasis de que a veces, bueno, a mí me pasa, ¿no? A veces tenemos un carácter muy bonito y a veces pues sí hay ciertos roces con nuestra carne, pero Ujú. orar al Señor y pedirle que nos dé esa fortaleza y lo que decías, a veces a mí me pasa porque hace como un mes mi esposo tuvo que predicar 2 o 3 opciones y a veces uno quiere, no, yo quiero salir o quiero ir aquí, quiero ir allá. Y a veces tenemos que ver que la vida del servicio para el Señor también es sacrificio. Apoyarlos como esposas también. No importa que tal vez Sabes que se mezclan mucho las palabras, pero recibimos la idea, ¿no? De lo que dijiste. Te tuve que quitar el micrófono porque no se entendía lo que estabas diciendo. Algo pasa en el lugar donde estás, pero sí, pues es una gran responsabilidad apoyarlo, ¿no? Si no, puede explotar todo. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Vamos a seguir leyendo con Maggie. Sí, la integridad nos dice lo que debemos hacer. A diario vivimos en una tensión entre lo que nuestros deseos quieren y lo que nuestra mente nos dice que debemos hacer. La integridad determina las reglas del juego para resolver esa tensión y nos muestra lo que debemos y tenemos que hacer, sin importar las circunstancias. Pero cuando no hay integridad, lamentablemente terminamos haciendo lo que queremos hacer. De ahí la necesidad de desarrollar fortaleza de carácter, pues es ella la que les va a decir a nuestros deseos, no, no puedes, y va a forzar a nuestra voluntad a hacer lo correcto. Así, si usted descubre que sus acciones o intenciones están en constante oposición, entonces solo será necesario examinar su carácter para encontrar el porqué. Y subrayé ahí en el título, la integridad nos dice lo que debemos hacer, pero en la mitad, pero cuando no hay integridad, lamentablemente terminamos haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Por eso tenemos que desarrollar un fuerte carácter basado en el Señor, amando a Dios y su palabra. Y vamos a ver unos versículos en el siguiente párrafo. Ale Parra. Recuerde que siempre habrá áreas de la vida cristiana donde parece haber una constante oposición entre lo que nuestro espíritu desea y lo que nuestra carne demanda. Pablo habla de esta lucha en su carta a los Gálatas cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne,
pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas 5:17. Pero la meta debe ser llegar a un punto de santificación en la vida, donde lo que queramos hacer sea lo que en realidad la palabra de Dios dice que debemos hacer. Nunca lo lograremos por completo, pero esa debe ser la meta tras la cual corremos por gracia. Mientras más nos acerquemos a la imagen de Cristo, más podremos afirmar que sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y esto solo sucederá cuando ese carácter, ese corazón, haya sido completamente transformado por la verdad de Dios. Y eso es lo que todos añoramos con todo nuestra alma, espero. Subrayan eso. Pero esa debe ser la meta tras la cual corremos por gracia. Mientras más nos acerquemos a la imagen de Cristo, más podremos afirmar que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Y esto solo sucede cuando ese carácter, ese corazón haya sido completamente, subrayenlo, completamente transformado por la verdad. Y al principio dice, recuerde que siempre habrá áreas de la vida cristiana donde parece haber una constante oposición entre lo que nuestro espíritu desea y lo que nuestra carne demanda. ¿Lo has vivido? ¿Te ha pasado? Claro. Anoten ahí Romanos 7 y voy a pedir a Gris si tú pudieras leer en la Biblia Romanos 7, 15 al 25. Romanos 7, 15 al 25. Otra porción que habla de esa lucha. Y yo me acuerdo recién leyendo eso en mis primeros años en Cristo. Wow. Dije, ¿cómo la Biblia habla de mi vida? ¿No? Esa lucha. Miren lo que dice. Romanos 7, 15 al 25. Quita el micrófono. Ya perdiste práctica, Gris. Si no, te damos chance a que, y vamos a pedir a Elizabeth que lea Romanos, ¿ok? Y tú sigue buscando. A ver, ya voy. Perdón, Ya. por sacar la Biblia se me movió el teléfono. Entonces, 5 del, 7 del, ¿cuál? No, Romanos Romanos 7. 15 al 25. Perdón, no me deja oír. ¿Romanos qué? Romanos 7, 7, perdón. 15 al 25. Anótalo al ese párrafo. Sí. Ok, Romanos 7. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí vemos esa constante lucha. Lo que quiero agradar a Dios, pero no puedo, sigo con mi mal carácter, ¿no? Quiero vivir para Cristo, pero me distraigo con internet y no hay tiempo, ¿no? Así es que lo mismo pasó a Pablo, lo mismo te pasa a ti y lo pasa a mí. Estamos en esa lucha
¿no? Vamos a seguir leyendo con Elizabeth ahora. Esa es nuestra meta, ¿no? Queremos vivir para Cristo. ¿Qué cosas revelan el carácter? Nuestras acciones van a revelar nuestro carácter, más de lo que pudiéramos hacerlo más de lo que pudieran hacerlo nuestras palabras. Alguien puede hablar muy bonito, pero su forma de actuar y comportarse en el día a día va a delatar lo que en realidad hay en el interior de esa persona. Lo que dijo Voltaire, muéstrame tu vida redimida, creeré en lo que predicas, ¿no? Y mira, cualquier cosa malo que hagamos, lo primero que van a hacer es señalar el dedo. Y tú que eres cristiana y tú haces eso, no van a ver todo lo bueno. Van a ver un puntito, algo que no les pareció, y eso es lo que nos van a llamar la atención. Subrayen ahí, nuestras acciones van a revelar nuestro carácter. Cómo nos comportamos habla más de todo el mensaje que prediqué, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Tere 1, ¿puedes leer? Era por poquito, Elizabeth, después te doy más, a ver si alcanzamos. Vamos a tomar este párrafo a la mitad, Tere. Después José va a leer la otra mitad. Sí, es por otro lado. Las cosas que nos producen risa, ya sean cuentos, películas o comedias, así como las cosas por las cuales lloramos o nos irritamos, hablan mucho de nuestro carácter. La manera como tratamos a los demás, sobre todo cuando no podemos obtener ningún beneficio de ellos, revela también lo que de verdad somos. Deténgase por un momento y evalúe cómo trata a los que están en una posición por debajo de usted, por ejemplo, el mozo que le sirve en un restaurante y que le trae la comida tarde, o la persona que lo detiene para pedirle dinero en la calle cuando usted está apurado por llegar a un lugar. Está bien, gracias, ¿no? Y vamos a subrayar las cosas que nos producen risa, ya sean cuentos, películas o comedias. ¿Qué cosas te hacen reír? ¿Te ríes del pecado del otro? ¿Te ríes de sus equivocaciones? ¿No? ¿O qué cosas te hace llorar? ¿No? No, las películas. Si a ti te gustó Titanic, la película que era tan popular, algo está mal, porque te está gustando infidelidad, adulterio, todo lo que va en contra de las cosas de Dios. No hay discernimiento, ¿no? Si a ti te gusta películas de terror, también hay que examinar por qué te gusta eso. Si no habla de la paz, yo me acuerdo, hablé con un chico que él tenía pesadillas en la noche y rasgándole supe que a él le encanta ver películas de terror. Pues claro, afecta su conciencia y su subconsciencia y no podía dormir, pues con razón, ¿no? Así es que hay que examinar, ese es un autoexamen, chicas, este párrafo, ¿no? ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas te hacen reír? ¿No? Habla mucho de nuestro carácter, de lo que disfruto. No tienes que confesármelo, pero examina lo que te gusta. ¿En qué películas te gustan? Porque eso habla de quién soy. ¿Te gusta ver películas de adulterio? ¿De infidelidad? ¿No? Todo eso habla de quién soy. Subrayen ahí también la manera como tratamos a los demás, sobre todo cuando no podremos obtener ningún beneficio de ellos, también revela quiénes somos. Yo saludo a todas las personas igual, o saludo a la persona más rica porque a lo mejor me puede dar un beneficio, ¿no? Todo para examinar nuestro corazón. ¿Cómo trato
cuando me han servido comida, soy amable con las personas, pregunto por su nombre, les hablo por su nombre. Poca gente ni ve la cara de la persona que les está atendiendo, mucho menos llamarle por su nombre. Ujú. Y yo creo que aquí en México vemos eso mucho. Yo soy culpable de eso. Tanta gente que pide dinero en la calle que te abruma y dices, no, ni los veo. Y pienso, no lo voy a hacer. No muestro el amor de Cristo a veces. Vamos a seguir leyendo ahora con José. Sí, Elenita. Es donde se quedó en un lugar, ¿verdad? Yo sigo con la manera. Ajá. ¿Sí? La manera en que usted reacciona y trata a estas personas revela mucho acerca de su carácter. Además, la forma en que actuamos cuando no sabemos qué hacer y la manera en que manejamos el poder, el dinero y la autoridad muestran con claridad la realidad acerca de quiénes somos. De esta manera, podemos hacer un análisis de nuestro carácter si revisamos nuestras acciones antes que de fijarnos en nuestras palabras. Alguien dijo, si quieres saber lo que una persona es, dale privilegios y no autoridad. Y tiene mucho de verdad. Cuando el carácter no está, la persona abusa de sus privilegios con relativa facilidad. Sí, eso vemos en muchas empresas, ¿no? Tienen tantitos privilegios y abusan, porque no tienen un carácter bien firme, ¿no? No saben lo que es correcto o no quieren seguir lo que es lo correcto. ¿Cómo hablo a la persona que me atiende? ¿No? ¿Cómo reacciono cuando las cosas no van a mi manera? Habla mucho de nuestro carácter. Me confrontó mucho esto, analizando mi propia vida y mi reacción con las personas. Cuando hablo al banco, cuando estoy en la fila y no te atienden y te pasan de uno al otro, ¿no? ¿Cómo somos con las personas? Todos necesitamos crecer en esta área. Ujú. Nuestra reflexión final con Laura, parte con Laura, parte con Gaby, parte con Susi. La transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Solo experimentamos una verdadera transformación cuando decidimos someter nuestra voluntad a la suya. De manera que el Espíritu Santo que mora en nosotros, en combinación con la palabra de Dios que nos ha sido revelada, y las circunstancias que el Señor mismo va orquestando en nuestras vidas, puedan hacer el trabajo y producir en nosotros aquello que necesitamos llegar a ser. Una joya ese párrafo, subrayenlo todo, ¿no? Esa transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Se perdió mi gatita y estoy, Dios, no me gusta esto, pero yo sé que tú tienes un plan que yo no entiendo. Ayúdame a aceptar tu voluntad, ¿no? Y así tenemos que orar, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que no nos gusta, pero tenemos que someternos a su voluntad, porque su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, es lo que necesito en mi vida, aunque no me guste, ¿no? Y hay que someter nuestra voluntad a la suya, así como estuve luchando hoy con lo que está pasando, ¿no? Es el Espíritu Santo, yo subrayé la palabra Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y eso me hace ver que es el mismo Espíritu Santo viviendo en mí, usando la palabra, por eso tengo que estar leyendo la palabra, sometiéndome a oír buenos sermones, ¿no? Las circunstancias que Dios está permitiendo. Recuerden, nada pasa sin que Él lo permite. Entonces, Él va a trabajar en mi vida y va a ayudarme a llegar a ser como debo de ser y formar ese carácter en mí. Chicas, ¿qué está haciendo Dios en ti? ¿Qué circunstancias están pasando? ¿Estás sometiendo tu voluntad a su voluntad? Vamos a seguir leyendo. ¿Ya con Gaby?
por desgracia. Sí. Muchas veces nos sometemos a Dios, Por, nos sometemos, ¿ah? por desgracia. La otra, estamos en la página 160, por desgracia. No sé, muchas veces, ¿dónde estás leyendo? En la 160, ¿no? 160 arriba, por desgracia, muchas veces. Ok. Yo creo que saltaste la palabra por desgracia. Sí, muchas veces. Perdón. Adelante, otra vez. Entonces, a ver, ¿no es en muchas veces nos sometemos? Dice, en mi libro dice por desgracia muchas veces. ¿En tu libro no dice por desgracia? No, dice muchas veces nos sometemos, ¿está bien? Sí. Por eso, sí, tú síguelo entonces. La mayoría. Ok, empezamos, ok. Muchas veces nos sometemos a Dios de palabra, pero lo resistimos en nuestras emociones. Por ejemplo, la esposa dice, bueno, voy a someterme a lo que diga mi esposo, porque eso es lo que la palabra ordena. Pero eso no es fácil. Ay, no. Esa mujer se somete a su esposo, pero lo hace bajo protesta, pues sus emociones están en rebeldía. El problema es que esa no es la sumisión verdadera. Sumisión es entender que Dios está en control de nuestras vidas, en control de nuestras circunstancias y puede que reaccionemos de manera emotiva, pues somos humanos y no se trata de ser perfectos, pero debe haber un sentido de aceptación de la soberanía de Dios y una disposición a hacer las cosas con buena actitud. De lo contrario, Dios está viendo más la actitud que oyendo las palabras. Hasta ahí, ahí más, gracias. Y un pequeño repaso, ¿ok? Ahí, subrayen ahí, resistimos con nuestras emociones. ¿Quién ha caído en eso? Dice, sí voy a obedecer, pero adentro no quieres. Estás resistiendo. Hay dureza en tu corazón, ¿no? Tienes una mala actitud, ¿no? Y ahí subrayan, el problema es que ese no es una sumisión verdadera, ¿no? Cuando el corazón no está en línea con lo que Dios quiere. Sumisión es entender que Dios está en control de nuestras vidas, en control de nuestras circunstancias. Es aceptación de la soberanía de Dios. Esa es la verdadera sumisión. ¿Cómo tenemos que alinear nuestras vidas con todo eso? Porque, mira, a veces hay que hacer eso en la casa y, ay, tengo que hacer eso, y ellos que tiren su ropa y nadie me ayuda y ya perdí ese fortalece de carácter. Ay, Dios me tiene aquí para bendecir a mi familia, embelleciendo mi casa, ¿no? Y entonces que tenemos que aceptar su soberanía, ¿no? Las enfermedades, Leonor, ¿no? Y Dios está en control. Si Él me está dando eso, por algo será. Dios lo va a usar para su gloria. Vamos a continuar leyendo con Susi. Muy bien. Dice Andrew Murray, un maestro y pastor sudafricano, decía, nosotros encontramos la vida cristiana difícil porque buscamos la bendición de Dios mientras vivimos según nuestra propia voluntad. Hacemos nuestros propios planes y elegimos nuestra propia obra. Y entonces le pedimos al Señor Jesús que vele y evite que el pecado nos envuelva y que no nos alejemos demasiado de la ruta. Pero nuestra relación con Jesús debe ser tal que estemos enteramente a su disposición. Cada día debemos ir primero a Él en humildad y de manera decir, Señor, ¿hay algo en mí que no sea conforme a tu voluntad, que no ha sido ordenado por ti o que yo no te dediqué completamente a ti? ¿Qué quieres que haga hoy? ¡Wow! ¡Qué gran reto para hacer todos los días! Subrayé el principio, nosotros encontramos la vida cristiana difícil porque buscamos bendición de Dios mientras vivimos según nuestra propia voluntad. Yo vivo a mi manera y quiero su bendición a mi manera. Y eso no me va a dar la bendición que Él me quiere dar, ¿no? Yo subrayé, tenemos que estar enteramente a su disposición. Heme aquí, envíame a mí.
¿Quieres que yo haga eso, Dios? Lo hago para ti, ¿no? Y preguntar, Señor, subraya eso. ¿Hay algo en mí que no sea conforme a tu voluntad, que no ha sido ordenado por ti, o que yo no te dedique completamente a ti? ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Cómo debo de cambiar eso? Y lo último, vamos a leer con Ale 3. Y voy a pedir a Ana María que nos cierres en oración. Mientras estemos insistiendo en hacer nuestra voluntad, la vida cristiana siempre nos parecerá difícil, y la lucha entre lo que deseamos y lo que debemos hacer nunca desaparecerá. Por consiguiente, la transformación de nuestro carácter comienza con someter nuestra voluntad, y no solo nuestras palabras, a la voluntad de Dios. Necesitamos recordar que si queremos las bendiciones de Dios, necesitamos andar en su voluntad y no en la nuestra. Sí. Cristo siempre oró tu voluntad, Dios, no la mía. Le fue difícil. En la carne fue difícil ir a la cruz. Pero Él bien estaba ubicado para vivir para Dios. Y eso es lo que Él desea para nosotras, chicas. Subrayen ahí, mientras estemos insistiendo en hacer nuestra voluntad, la vida cristiana siempre nos parecerá difícil. Claro, estás dando cocazos contra la pared en vez de seguir su voluntad. De veras, inténtalo. Obedece, vive para Cristo y verás, no es tan difícil. Es mejor descansar en sus brazos y recordar que si queremos las bendiciones de Dios, necesitamos andar en su voluntad y no en la nuestra. Pero ojo, chicas, no lo hagas por las bendiciones. Hazlo porque lo amas. Porque hay quienes lo hacen para recibir. Es lo mismo porque soy amiga de cierta persona por lo que yo pueda, porque la gente puede pensar de mí. No obedecemos para recibir bendiciones. Eso es extra. Obedecemos porque lo amamos, como dice en Juan 14:15, si me améis, guardaréis mis mandamientos. Un gran reto para nosotros. La semana que viene sigue leyendo capítulo 8, el carácter en la literatura de sabiduría y cómo nos puede impactar eso. Vamos a orar dando gracias por este tiempo con Ana María. Bendito Padre y Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido compartir juntas aprendiendo de tu palabra a través de este libro, Señor. Te pedimos en esta noche que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a ti, a poner en práctica, Señor, tu palabra y lo que hemos aprendido, Señor. Que a través de nuestro testimonio, ver que te estamos glorificando y que tú existes en nosotros. Te pedimos también, Señor, que tú lleves con bien a Elenita a donde vas, Señor, y la bendigas y le des la sabiduría para compartir de tu palabra y que la gente que la escuche, Señor, sea tocada por tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor, y te pido por la vida de cada una de mis hermanas, de sus familias aquí representadas, Señor, en cada una de ellas, que tú les bendigas, Señor, les guardes donde quiera que estén y les prosperes en todo lo que ellas hagan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Estoy